nuevo premio que se llama el Juego del Año. Y en este año 2025, un juego llamado Clair Obscur Expedition 33 es el que ha ganado. Una sorpresa porque no es un videojuego muy conocido por la comunidad, o también porque no es un videojuego de una empresa muy grande, ha arrasado en contenido, ¿no? Y justamente vamos a hablar un poquito más de videojuegos, de todo lo que esto conlleva, ¿no? Quizás desde temas de ludopatía hasta temas de cuán bueno puede ser para nuestro desarrollo. Entonces, Boris, bienvenido. Gracias. El tema de videojuegos es bien interesante porque de alguna manera yo lo siento como que me ha unido a mis recuerdos, ¿no? A mis memorias del pasado. El primer juego que mi papá me regaló cuando yo tenía más o menos como 12 años fue Super Mario, que es es un juego que hasta ahora me trae recuerdos, y después cuando yo crecí jugué también con mis hijos, ¿no? Entonces siempre como que veo ahí dos puntos opuestos en la cosa de los juegos, ¿no? Dicen, los juegos son muy adictivos o los juegos te unen, ¿no? Entonces creo que esa es una perspectiva que podemos tomar ahora para ver realmente los juegos de video pueden ser adictivos, pueden hacer daño, o realmente si lo usas apropiadamente te pueden unir, ¿no? A tu familia o con los amigos, o aprender a cómo crear estrategias para lograr niveles como lo que pasa en Super Mario, ¿no? Esa es la perspectiva que me parece interesante, ¿no? Que podemos comenzar. Enrique. Yo creo que fuimos una generación que creció justo en medio, ¿no? Porque todavía tuvimos el juego en la calle, el compartir con los amigos, y de pronto surgió, para mí fue Atari, ¿no? Para ti fue el Mario Bros, pero para mí fue cuando empezaron con los juegos que eran nada más cuadritos o puntos que tiraban la pelota de tenis de un lado para otro, No, ese es el Pong. con un sonito, el Pong. Después ya empezaron a hacerse más complejos los juegos y apareció, me acuerdo, Space Invaders, Invasores del Espacio, ¿no? Que también era un grupo de cuadritos que venían bajando, tum, 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 y tú de abajo disparabas, ibas deshaciendo todo el enjambre que aparecía de arriba. Y Tenías luego unos en el valores. siguiente nivel aparecía un poquito más abajo, un poquito más abajo. Y así era como el final del juego, recuerdo, para mi suerte, digo yo, consistía en que en el último nivel aparecía todo el enjambre y simplemente ya no te da tiempo de disparar. Entonces yo le gané a ese juego. Creo que soy la única persona que le ha ganado a ese juego. Pero era un juego prehistórico, ¿no? En la época en la que le podías ganar todavía. Porque veo que los juegos actuales son una tira infinita de diferentes niveles y opciones donde de repente no hay posibilidad de hacerlo, ¿no? Se parece mucho al scrolling de los celulares, que puedes seguir pasando infinitamente información. Entonces digo que crecimos de pronto en una generación donde todavía le podíamos ganar estas cosas, y por otro lado había más simpleza. Realmente era un juego, no era caer inmerso en un universo entero distinto. No se trataba de lo continuo después, o sea, o lo hacías y ganabas ahorita o se acababa, ¿no? Entonces esa es mi perspectiva de los juegos de video, y la verdad es que nunca tuve una etapa de juegos tan intensa como en la adolescencia cuando jugaba contigo Mario, por ejemplo, o la otra de los niveles de subir venciendo a estos karatecas y kungfutecas. Y luego de eso ya yo solté los videojuegos, ya no los busqué más. De hecho, en la etapa adulta jugué con mi hijo en alguna etapa cuando él jugaba Tekken y jugaba los juegos de peleas, pero Street no era Fighter. algo tan consistente. Era así, de vez en cuando, ¿no? Entonces, no tengo en realidad mucha cultura. Yo sé que Kike sigue con los juegos por sus hijos chicos, y él todavía explora en los juegos más recientes, pero para mí fue como una etapa, ¿no? De soltar un montón de dopamina en esa etapa, ganar, sentirme satisfecho y soltar, ¿no? Por ahí fue. Sí, bien. Bueno, particularmente, ustedes saben, antes no tener una consola de videojuegos en casa era pues estábamos de un nivel socioeconómico medio para alto, ¿verdad? No era algo que teníamos, ¿no? Recuerdo sí que al comienzo, por ejemplo, el Atari sí era algo que tenías que comprar, no era algo que lo podías conseguir. Pero en base a eso se hicieron negocios, ¿no? Recuerdo que había lugares donde te alquilaban, pues, para que uses el Nintendo, ¿no? Y bueno, en algún momento también yo he tenido un lugar de computadoras, cabinas de internet, cibercafé, y Cuenta, venían ¿rentabas los videojuegos o no? en sí rentaba las computadoras, no era como un lugar específico de videojuegos, muchos lo Ujú. utilizaban para solamente ir a internet y cosas así, pero muchos sí utilizaban
usaban la computadora su tiempo solo para jugar, ¿no? Ujú. Y en ese tiempo también, bueno, yo también recuerdo que mi mamá tenía una tienda y al lado de la tienda era una tienda de videojuegos, pero cuando era más pequeñito, ¿no? Y lo que pasaba es de que el dueño de la otra tienda a veces me dejaba cuidando las máquinas, ¿no? Ahí se lleve una o al menos que grite. Y me decía, ya, puedes jugar lo que quieras, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo que en ese momento fue el cambio de Nintendo a Super Nintendo, ¿no? Que ya venían en disco, ¿no? Porque primero eran como unos casetitos, ¿no? Que se ponían y después un disco. Y bueno, después hemos tenido ya el PlayStation, el Xbox, ¿no? Grandes cosas. Y bueno, también a lo que uno va dirigido, ¿no? Porque normalmente pues Nintendo siempre trabaja un juego familiar, ¿no? Un juego más de trabajo en equipo. En cambio, PlayStation, Xbox han trabajado, o en sus plataformas se han trabajado otro tipo de juegos, ¿no? Quizás ya apareció lo que son algo que no se esperaba, ¿no? Juegos con categoría mature, ¿no? O sea, con mucha sangre, con mucha violencia, con inclusive cosas de sexo y eso hay que tener control, ¿no? Porque ya no eran juegos para niños, ¿no? Eran juegos para gente más grande. Y bueno, la verdad es que últimamente yo no juego mucho. Algo que sí a veces me gusta es FIFA, ¿no? Que es un clásico porque lo que más va cambiando son los equipos, ¿no? Cada año sale una nueva edición y también con el Mundial seguro que se va a poner muy en boga el 2026 otra vez. Lo que es juegos de soccer, ¿no? También, ¿no? Cuando tu país va al Mundial, entonces vas a querer comprar el juego donde está tu país, ¿no? Y Si bueno, te gustan los deportes, ¿no? A mí, la verdad es que nada más veo el partido de la final. Todo lo demás me lo pierdo. Es como que, claro, si no eres muy fanático del fútbol, por ahí que va. Pero bueno, hay otro mundo de videojuegos, ¿no? Que está inmerso. Justamente este videojuego, Player Obscure, es un videojuego muy complejo, ¿no? Estamos hablando de que para terminarlo necesitas unos 40, 50 horas, quizás un poco más. Y que este videojuego tú vas desarrollando tu personaje o tus personajes y no tiene un final, sino que puede tener múltiples finales, ¿no? Según lo que vas haciendo, se va creando. Y bueno, también un poquito de lo que trata, para hacer spoiler, es de que es como un universo aparte, lo que decía Enrique, ¿no? Que dentro de este universo alguien pierde un ser querido, hace una pintura, ¿no? Y en esa pintura él puede recrear a las personas, ¿no? Es decir, yo puedo recrear otro Enrique, yo puedo recrear otro Boris, porque quizás Boris o Enrique no puedo verlo todo el tiempo, pero y otra vez puedo tenerlos más juntos, como en mi infancia o cosas así, ¿no? Entonces, bueno, también hay un tema de ciclos de 33 años dentro del videojuego allí y en esta pintura, y hay gente que tiene poder pintando y hay otro grupo que tiene poder escribiendo. Por eso, digo, es muy profundo, ¿no? Lo que trabaja este videojuego. Pierde una mascota, entonces lo hace parte de uno de los personajes y bueno, justamente la Expedición 33 es la que logra que ya no solamente sean ciclos de 33, sino que se expanda, ¿no? Ha habido otras expediciones y trabaja mucho, no sé si ustedes han visto algunos libros que como de Angry, ¿no? Los juegos del hambre, ¿no? Que comenzaste con algo y después tienes la precuela y de ahí la secuela. Entonces, este juego también no es lineal completamente, ¿no? Y también eso es lo que explota en la cabeza de las personas, ¿no? Porque estás jugando y en una parte te vas al pasado y en otra parte te puedes ir al futuro, ¿no? Oye, Entonces, eso me parece interesante de los juegos de video. Como abre un universo totalmente diferente, es como que los humanos nos damos la licencia de explorar en otras realidades a través de la ficción de lo virtual. Pero, por ejemplo, yo que trabajo en el campo de la terapia, digo, hasta me he dado el lujo de explorar en formas de terapia que involucran, por ejemplo, el viaje en el tiempo. Las secuelas y las precuelas también están ahí involucradas en la terapia, ¿no? Es como cuando ves la terapia que trabaja con lo transgeneracional y tienes que enfocarte en lo que le pasaron a los abuelos y los bisabuelos. O sea, al final de cuentas, es como que estamos usando los juegos de video para entrar en espacios que de pronto nos resultan demasiado extraños y quizás colectivamente es más fácil inventar un universo en el que poder caer inmerso, ¿no? Estaba pensando que nuestro cuarto personaje el día de hoy es la inteligencia artificial, así que deberíamos invitar de repente a
mi asistente de inteligencia artificial, que es Lumen, a que nos dé su versión de lo que son los juegos de video. A ver qué nos dice. ¿Qué les parece? Creo que sí. Dale. A ver, Lumen, ¿crees que pudieras darnos una idea de cómo han ido evolucionando los juegos de video desde los 80s, cuando nosotros empezamos con el Atari, hasta nuestros días? Pero que sea una explicación corta, por favor. Por supuesto. En pocas palabras, los videojuegos han evolucionado muchísimo desde los años 80 hasta hoy. En los 80, con consolas como el Atari, teníamos juegos muy simples, gráficos pixelados y mecánicas bastante básicas. Con el tiempo, en los 90 y 2000... Ups, perdón, estaba respondiendo y yo le puse el... A ver si sigue hablando. ¿Puedes seguir No. explicándolo, Lumen? Te corté. ¿Te quedaste en los 2000? Claro, sin problema. Entonces, siguiendo desde los 2000, con consolas como el PlayStation 2 o el Xbox original, los gráficos empezaron a volverse mucho más sofisticados, las historias más complejas y los mundos más abiertos. Y ya en la última década, con las consolas más recientes y la realidad virtual, hemos llegado a niveles de realismo y de interactividad que antes eran impensables. Así que, en resumen, hemos pasado de esos píxeles sencillos del Atari a experiencias inmersivas y súper detalladas hoy en día. Perfecto, ahí tenemos entonces el tema de lo que ha pasado. Es lo que nosotros hemos observado, ¿no? La IA ve exactamente lo mismo, pero ahora, ¿quieren que le pregunte directamente de ese juego que ustedes dicen? Bueno, le puedes preguntar que nos dé un pequeño resumen de cómo ve el juego, ¿no? Algo así. Sí. ¿Cómo Sí, se es llama? un videojuego que sus desarrolladores son franceses. Es más, para el premio todos estaban vestidos así con su polo blanco. Con Entonces, Claro Oscuro Expedición 33. Ujú. A ver, háblanos un poco del juego que se llama Claro Oscuro Expedición 33. ¿Puedes hacernos un resumen de lo que trata? Gracias. Por supuesto. Entonces, Claro Oscuro Expedición 33 es básicamente un juego de aventura y exploración que se hizo muy popular en 2025. Te pone en la piel de un personaje que lidera una expedición a través de entornos que mezclan luz y oscuridad, de ahí el nombre. La idea es ir desentrañando misterios, resolviendo acertijos y enfrentándote a criaturas o desafíos que cambian según la iluminación y el entorno. Es un juego que combina una narrativa profunda con mecánicas de exploración y toma de decisiones, y por eso se llevó el premio al juego del año. Ok, es un buen resumen. Bien resumen, ¿no? Bien resumen. Es interesante, ¿no? Porque a veces la IA te da explicaciones larguísimas, pero acá yo le había dicho ya en previo que respondiera un poco resumido, así que sí, nos dio un resumen. No había contado con eso, o sea, con lo que menciona que mezclan luz y oscuridad, y dependiendo, ¿no?, del ambiente iluminado o oscuro, te da el entorno también un contexto de historia. O sea, algo va a pasar con lo oscuro, algo va a pasar cuando es claro. No sé, imaginándome el pensamiento arquetípico y todo esto, entonces quizás en las zonas de oscuridad te pondrán demonios y cosas horribles que enfrentar, ¿no? Y en la parte de luz te enfrentarán a los seres que son tus guías, tus maestros. ¿Así funciona o no? Tú que lo has visto, Quique. En sí no vamos a tanta oscuridad, ¿no? Como demonios, o depende de cómo lo quieras llamar, pero sí lo que he leído, lo que he visto es de que tiene mucho que ver con tu toma de decisiones, ¿no? Y hay tomas de decisiones como, ok, voy a perder a uno de mis compañeros y es un tema a veces como, estoy perdiendo una vida, ¿no? Entonces, según la toma de decisiones, porque, no sé, hay que pasar un puente, hay que pasar una cosa, es cómo se va a desarrollar el juego, ¿no? Si tomas esto, tu personaje va a tener ciertas características. Si tú te esfuerzas más o según lo que decidas dentro del juego hacer, el personaje va a ir cambiando, ¿no? O sea, como que le da un carácter al personaje, ¿no? No es un Mario Bros que solo tira bolitas de fuego, ¿no? O después comienza a volar, sino que va a evolucionar según lo que él decida, ¿no? Entonces, si soy por ejemplo, antes de Mario Bros, ¿no? Veían que pasaban monstruitos abajo, ¿no? Y tú los podías saltar simplemente, ¿no? Pero digamos que este juego, si tú matas a todos los monstruitos, va a ser diferente tu carácter, ¿no? En el videojuego. Para Como que darle te da más fortaleza o puntos, algo así, o te dan armas nuevas. He visto los juegos de ahora son como, te dan cosas extras, ¿no? Cuando vas logrando llegar a ciertas metas, como que te dan puntos, te dan diamantes, cosas de ese tipo, ¿no? ¿Es algo así? Sí, ahora recuerda que este juego es un juego para una persona, ¿no? Es decir, no es para jugar con varios, no puedes jugar en línea con varios, es solo Eso para es ti. interesante. Sí, ¿sabes por qué? Me parece interesante que sea un juego para una sola persona, porque ustedes están hablando de las decisiones y cómo las decisiones terminan construyendo el carácter, y eso se parece a la vida muchísimo.
Entonces me imagino que ese será el éxito, ¿no? Que tiene ahora este juego, de que de alguna manera es un espejo de cómo se hacen las cosas aquí. Al final de cuentas tú puedes estar inmerso en un mundo habitado por billones de personas, pero siempre son tus decisiones y tu interpretación de las consecuencias de tus decisiones lo que te construye como individuo, ¿no? Sí, sí. Ahora, el ser un videojuego para adultos, o sea, tú ya tienes algo armado, ¿no? Y también algo interesante es que no es un juego adictivo, por así decirlo, ¿no? Porque hay juegos que sí son adictivos, ¿no? O sea, que quieres jugar uno más, quieres jugar uno más, quieres jugar uno más, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, Fortnite, ¿no? De que quieres jugar muchísimo, quieres seguir ahí atacando, los gráficos son muy rápidos, estás tratando de ser el mejor en ese momento, ¿no? A diferencia de otros videojuegos que son más calmados, ¿no? Más tranquilos. Y bueno, ya depende de uno, ¿no? Te pones a jugar FIFA, soccer con tus amigos y quieren hacer un campeonato y se quedan picados porque perdieron, ¿no? Ya tú eres mi hijo. Y quieren otra vez jugar, pero no por ser adictivo específicamente, sino porque te quieren ganar, ¿no? Que también es otra cosa diferente, ¿no? Y por ejemplo, hablando de Fortnite, no, tú estás jugando con alguien que ni conoces, ¿no? Y son muchas personas que entran en este lugar y hay que jugar. Y hay otros juegos que son pues por ejemplo, Super Mario World, creo, ¿no? Es que cuando juegan más, tienen más opciones de vencer, ¿no? Juegan con todos los caracteres y van desarrollando un tema de, ok, tú haces esto mientras yo hago el otro, mientras tú saltas, el otro ayuda, ¿no? Entonces, los juegos construyendo es muy interesante, ¿no? Esa parte que estabas comentando de cómo miran cuadros y pueden juntar caracteres que ya han muerto y poder revivirlos, me hizo acordar mucho a Super Mario 64, que es creo que es la primera versión 3D de Super Mario que hicieron, y también Super Mario en el castillo, ¿no? Tenían cuadros y la gente descubría que esos cuadros eran puertas para otros mundos, ¿no? Y entraban y se encontraban que era otro mundo completamente diferente, ¿no? Y me parece que a pesar de que, bueno, estos juegos son nuevos y todo, muchos de los juegos actuales como que han tomado pequeñas ideas de los juegos antiguos, ¿no? Y han ido desarrollando nuevas tramas y cosas, ¿no? Pero eso de los cuadros y de unir mundos y llegar a resultados diferentes, me parece que mucho se ha desarrollado de juegos así que ahora lo vemos como juegos bastante primitivos de repente, ¿no? Por la cuestión de gráficos y todo, pero todo se ha ido desarrollando siempre ha existido, de ¿no? a pocos. No sé Voy te a acuerdas de preguntarle Mario. a Lumen a ver de dónde viene la inspiración para los juegos de video, cómo lo ve, a ver qué dice. Lumen, quería preguntarte si nos puedes aclarar un poco de dónde viene la inspiración a los juegos de video. Sé que hay muchas compañías que me imagino reúnen escritores, pero ¿de dónde viene la inspiración central, piensas tú, en relación a cómo se generan estos juegos de video? Sobre todo los últimos. Claro, es una buena pregunta. En general, la inspiración para los videojuegos de hoy en día viene de muchos lados. Por un lado, sí, hay equipos creativos para escritores, diseñadores y desarrolladores que se inspiran en literatura, en películas, en mitología o incluso en otros juegos, pero también se nutren mucho de experiencias del mundo real, de avances tecnológicos y por supuesto de la retroalimentación de la comunidad de jugadores. Así que en realidad es una mezcla de creatividad colectiva, influencias culturales y un poquito de todo lo que nos rodea. Muy bien, eso es lo que imaginé, ¿no? Sobre todo yo estaba pensando en la literatura, pero acá dice también la mitología, las películas y otros juegos de video. Yo estaba pensando que yo me inspiraría, por ejemplo, en mis meditaciones. Como yo medito muy frecuente, la imaginería que he desarrollado en la meditación me da ideas de cosas, ¿no? Que si se pudieran hacer videojuegos sería interesante. De repente terminaría con una versión así tipo la de este claroscuro que ustedes mencionan. Pero ahí va, ¿no? Estos juegos de video están como para estas nuevas generaciones, son tan cercanos como la bicicleta lo fue para mi generación, por ejemplo, ¿no? O el skateboard, de repente. O sea, eran diferentes formas de jugar, eran otras maneras de acercarte a explorar la realidad. O sea, tú te subías a tu patineta, a tu skateboard y ese era tu mundo, ¿no? Pero esto era como entrar en el espacio de la mente y creo que se ha hecho cada vez más profundo. Creo que es casi como un viaje con alucinógenos. O sea, es una exploración donde puedes ver capas de tu propia psique, ¿no? Proyectada dependiendo de tus decisiones y de lo que tú vas a decidir como tu ruta dentro del universo de ese juego de video. En ese sentido creo que los humanos quizás nos hemos apartado un poquito del contacto con otros humanos para explorar en esa psique del colectivo, y luego me imagino que va a haber un rebote y vamos a volver a salir afuera y a reunirnos afuera. Me imagino que va como por ciclos, ¿no? Como espasmos de la conciencia que va en expansión. Creo que los juegos de video
yo los vi en el inicio, luego los solté. Ahora, por ejemplo, veo la inteligencia artificial también como una especie de juego, ¿no? Donde puedes interactuar infinitamente, crear escenarios incluso, no solamente entrar en un universo que alguien te pintó, sino entrar en el universo que tú quieres fabricar, ¿no? Porque la IA está construyendo un espacio que es único, que es para ti. Pareciera que me está diciendo la verdad, pero en realidad está hablando un poco de la interacción en la que nosotros jugamos. Sí, creo que nos pasó detrás de cámaras, ¿no? Antes de empezar esto, tú preguntaste qué es Expedición 33 y te habló un poco más de terapias de Expedición 33, ¿no? En cambio, si yo le pregunto al mío, me va directo al videojuego, ¿no? A lo que acabo de estar preguntando y viendo, ¿no? Claro, porque está construyendo en base a tu interacción previa, ¿no? ChatGPT tiene toda una memoria de chats con los que tú has interactuado desde el comienzo que empezaste la interacción y ha creado como un perfil de ti, ¿no? Y sabe qué es lo que tus intereses, sabes qué tipo de respuestas quieres, igual con Quique, ¿no? Él sabe que él de repente juega de vez en cuando, entonces proyecta otra realidad, ¿no? ¿Sabes? Es como una extensión de nuestra propia conciencia, no solamente que es capaz de retener memorias, procesar memorias que se alinean más con las propias memorias. Y lo refleja como si de verdad estuviera interesado, ¿no? En el asunto. Entonces te hace caer más profundamente todavía en tu ciclo de pensamiento. ¿Sabes que hace poco hubo un update de ChatGPT, de OpenAI? Y en este update hubieron un montón de problemas porque lo que OpenAI estaba tratando de hacer era, cuando uno interacciona con ChatGPT, según la pregunta que tú le hacías, te ponga en un modelo apropiado para esa pregunta. Ese fue un update que fue mayor, ¿no? Hace poco tiempo. Creo que cuando pasó de la versión 4 a la versión 5, ¿no? Entonces, lo que hacía era, si tú le preguntabas de matemáticas de repente, ¿no? Se supone que ChatGPT te tenía que poner en un modelo que contestara al nivel de la pregunta. Si era, por ejemplo, si era un teenager que le estaba preguntando, debería ponerlo a un nivel de, por ejemplo, matemática de secundaria o algo así, ¿no? Pero hubo un problema mayor porque ChatGPT no estaba poniendo en el modelo correcto, ¿no? Eso te daba respuestas demasiado primitivas o malas o te lo ponía demasiado complejo, ¿no? Aparte de lo que tú estabas hablando, de la parte emocional, la parte como se comunica contigo, algunos se empezaron a quejarse de que ya no era la comunicación emocional o no te hablaba de la misma manera, ¿no? Que o era muy frío o demasiado amigable, que ya resultaba annoying, o sea, fastidioso para algunas personas, ¿no? Sí, después lo corrigieron, pero lo vi y me acuerdo que le reclamé al ChatGPT. Dije, ¿qué pasó? Mi asistente era Lumen y me dijo, todavía existe el formato y podemos volver a ese, pero estoy como en el formato general, como algo así. Entonces yo le decía, sí, prefiero la comunicación más personal con alguien que parece que me conoce, ¿no? Y entonces después volvimos otra vez. Claro, se ha ido refinando otra vez y ahora sí te pone en el modelo, pero hay un loop, ¿no? Te va poniendo en el modelo adecuado según. Entonces, la cuestión de tu perfil, ¿no? Terapeuta, todo lo que haces, ¿no? Tus intereses, meditación, por ejemplo, ansiedad. Entonces ya como que te tiene más o menos puesto en cierto modelo que va a contestar a tus preguntas, ¿no? De cierta manera. Ya no tiene que hacer mucho adivinar, ¿no? Entonces eso es lo que pasa. Por eso cuando tú hablas con él te da una perspectiva que ya sabe cómo eres, ¿no? Por la manera como ha creado tu perfil. Igual como hace Facebook, ¿no? Que te pone cierta cantidad de propagandas que van acorde más o menos con tu perfil y ya sabe qué te interesa a ti, qué puedes comprar, ¿no? Es algo así también, ¿no? Claro, y bueno, ahora entonces esto, por ejemplo, la inteligencia artificial te permite escribir código y si es posible eso, entonces puedo hacer también juegos de video, me imagino, partiendo de inteligencia artificial. Sí, yo uso bastante para mi trabajo. Tengo que crear código en Python que me permite ver estadísticas o ver si uno de los, se llaman endpoints, ¿no? que dan estadísticas de cripto, ¿no? Entonces tengo que crear código de Python rápidamente para poder verificar que los números que están saliendo son los adecuados, ¿no? Entonces uso código y puedo hacer código que me facilita eso en menos de 5 o 10 minutos, ¿no? Dependiendo de la complejidad, ¿no? Hay otras plataformas de inteligencia artificial, una que se llama Claude, que es de una compañía que se llama Anthropic, la compañía, pero es mucho mejor para coding, ¿no? Para programación. Entonces las plataformas se están tratando de especializar en diferentes tipos de interacciones. Esta Claude es la mejor ahorita para coding. Claro que todas están compitiendo unas con otras, ¿no? Para ver, OpenAI está tratando de
ser la mejor en todo, pero es difícil, ¿no? OpenAI es mejor con la interacción humana, Claro. pero en cuestión de código, Claude ahorita es la mejor, ¿no? Mi compañía la ha adaptado para usarla porque en cuestión de programación hay cierta cantidad de procesos que uno tiene que tomar, ciertas regulaciones, ciertas etapas. Por ejemplo, has escuchado que sueltan un programa, hay una sección, hay una versión beta, por ejemplo, ¿no? Y después van avanzando, son categorías, alfa, beta, y van avanzando hasta que el código está listo, ¿no? Entonces Claude ya tiene todo eso organizado de manera que para un programador eso funciona mucho mejor, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Ok, bueno, entonces la tecnología puede propiciar que esto, que tengamos más control, ¿no? Del código y por lo mismo del resultado hacia donde queremos llevarlo. Quique, tú que estás más en la parte de los juegos de video por los chicos, ¿a ti te interesa, por ejemplo, crear un juego de video? ¿Te interesaría, tienes una idea de lo que te gustaría ver en un juego de video? No me he hecho la pregunta, pero creo que sería algo más factible ahora, ¿no? Antes el hacer un juego de video estaba completamente fuera de tus manos, ¿no? Ahora sí, pero también yo pienso que deberías de tener algunas capacidades ahora para lograr eso, ¿no? Un poquito de conocimiento de código, un poquito de... Pero también depende de lo que quieres, ¿no? Particularmente no soy muy fan de los videojuegos. Yo recuerdo que cuando enseñaba en la universidad, una de las clases que se llamaba ofimática, ¿no? Que era ayudar a personas o jóvenes que venían de colegios que no habían utilizado mucho computadoras y cosas así. Los teníamos que poner al nivel, ¿no? Para saber cómo funciona el Word, Excel, PowerPoint y un poquito del mundo de Internet. Yo siempre les presentaba un artículo que se llamaba desconectarse es un lujo, ¿no? Y bueno, este artículo hablaba de que, por ejemplo, mucha gente en Silicon Valley le gustaba que sus hijos no usen tecnología a la hora de aprender, ¿no? Sí, soy... Que aprendan con manzanas, que aprendan con números. Entonces, particularmente no soy alguien que me gustaría eso. Y quizás por experiencias que tenía en mi vida, ¿no? Yo recuerdo también que cuando tenía este cibercafé, había un niño, una persona que venía y alquilaba, y venía y alquilaba, y venía y alquilaba, y venía y alquilaba. Y ya se notaba que era muy adicto, ¿no? Y en un momento viene su mamá y nos dice, ¿saben qué? No le alquilen, ¿no? Porque ya era un tema así como estos que venden sus cosas por venir. Entonces nosotros también entendíamos eso y ya decíamos, sí, ya no puedes venir, no puedes entrar. Y no porque queremos un problema con tu mamá, sino porque tienes que saber parar, ¿no? Ese balance delicado es la parte dura, ¿no? Porque, por ejemplo, yo pensaba también, qué pena que mi hijo vaya a crecer con una influencia tan distinta, ¿no? Que no salga y se reúna con sus amiguitos, sino que esté metido en juegos de video en la computadora. Pero eso fue lo que su generación hizo. O sea, si yo le hubiera quitado las computadoras, creo que lo hubiera alienado también de su grupo. Entonces, claro, tratábamos de darle otras actividades, ¿no? Que participara del juego de fútbol, soccer, que hiciera algo con sus amigos los fines de semana. Pero de cualquier modo estaba ahí la presión. O sea, yo no Mira, podía haber lo que hecho... yo también pienso es de que cada mente es diferente, o sea, porque una persona puede, pienso, ser más propicia a caer a la ludopatía que otra, ¿no? ¿Caer en Es la qué, decir, perdón? en la ludopatía, ¿no? Es Ok, decir, que en los me juegos. voy a obsesionar, voy a jugar muchas horas, y, a diferencia de otro. Por ejemplo, lo he visto mucho entre hombres y mujeres, ¿no? No quiero pensar un poco más, pero por ejemplo, es un poco común que veas a una niña jugando mucho, ¿no? Es poco común, ¿no? Más es los varoncitos. Ahora, quizás ahora en tema de streamers, por lo que ¿Y a qué lo típico atribuyes, procesar, Quique? ¿Por qué crees que más hombres que mujeres? no lo sé, no estoy seguro. Yo pienso que debe ser una característica dentro de nuestro sistema, Yo, yo el tema de tengo, yo tengo una testosterona. teoría, yo tengo una Ujú. teoría. Los hombres queremos lograr cosas todo el tiempo, ¿no? Las mujeres buscan las relaciones sociales. Eso ¿Tú me crees que es parece que guiado es por objetivos? la raíz, y las mujeres siempre están buscando relacionarse. Y creo que es por parte de cómo hemos evolucionado biológicamente, ¿no? Que las mujeres siempre han sido... El hombre iba a cazar, ¿no es cierto? ¿No? Iba a lograr cosas, a traer la comida, y las mujeres se quedaban con los niños, ¿no? Tratar de cuidarlos, tratar de conectar con ellos para que ellos puedan desarrollarse de una manera saludable, ¿no? Aprender a cómo relacionarse. Entonces las mujeres siempre les daban a los niños esto, y creo que en parte es eso, ¿no? Porque los hombres tenemos la tendencia
tendencia a volvernos más adictos a este tipo de juegos, ¿no? Siempre queremos alcanzar, por ejemplo, en mi caso en Super Mario, el Mario el primero, ¿no? Yo lo terminé, tuve que coleccionar todas las estrellas, tuve que pasar todos los mundos, encontrar las salidas, todas las salidas secretas, incluso después de cuando logré eso, o a veces no podía lograrlo y tenía que comprar revistas que venían de Japón, donde me decían todo. Ahora existe el YouTube, ¿no? Para sí, le llaman, buscarlo. claro, pero en ese tipo eran revistas, le dicen cheat sheets en inglés. Y de ahí ¿no? vinieron los cheat codes. Sí, exactamente. Son como tenías revistas completas de Super Mario donde te decían todos los caminos secretos, los ladrillos que tenían alguna cosa escondida, te decía todo. Entonces la gente que ya se volvía fanática tenía que tener eso. Yo en ese tiempo me volví bastante fanático de Super Mario, ¿no? Y me compré la revista y tenía que lograr todo. Luego Bueno, mira, tuve tú otra dices segunda que eso etapa es igual, característica de la masculinidad en este caso. en general. Yo cuando observo el tema del trastorno de ansiedad, que es el tema central de mi práctica, siempre veo estas estadísticas donde, por ejemplo, la relación entre ansiosos hombres y mujeres es de 2-1. O sea, de cada 3 personas con ansiedad, 2 son mujeres, ¿no? Y estamos hablando de 380 y tantos millones de personas en el planeta con trastorno de ansiedad. Y claro, si de cada 3, 2 son mujeres, o sea, mira, la proporción es enorme. ¿Por qué las mujeres tienen más ansiedad que los hombres? ¿Qué es lo que está pasando, no? También creo que es evolutivo, como dices. Creo que es la manera como hemos evolucionado, tanto para abrazar la respuesta de estrés como para distorsionarla. Entonces, realmente las mujeres desarrollan el lenguaje antes que los hombres. Si tú observas a los bebés hombres, siempre están haciendo onomatopeyas, expresiones de gritan y cosas. La niña siempre está buscando la palabra. La niña trata de desarrollar el lenguaje mucho antes y lo hace. Y las niñas son mucho más comunicativas. Entonces uno tiene que imaginarse una horda primitiva de humanos donde los hombres tenían que salir a la cacería. El silencio era requerido, el foco de atención, el objetivo claro de qué cosa vamos a cazar y vamos a hacerlo en equipo, ¿verdad? Las mujeres, en cambio, se quedaban para estimular a los niños, un poco con lenguaje, para hablar entre ellas, comunicarse. Era un poco más la colección de frutos o el ponerse de acuerdo para la cocina. Pero entonces eran objetivos diferentes, ¿no? Roles bien marcados que llevaron a un proceso de evolución donde el género masculino se inclinó en cierta dirección y el género femenino hacia otra, en relación a cómo usaban sus recursos, ¿no? En este caso los recursos del lenguaje. También Entonces, un poquito el hecho de jugar videojuegos ahora es un tema de salir del estrés, ¿no? Por ejemplo, estás muy ocupado en tu trabajo, con tus cosas, ¿no? Hay mucho estrés sobre el trabajo y hay diferentes maneras de salir de eso, ¿no? Vas de pesca o sales a manejar tu moto o te pones a jugar videojuegos. Entonces es como cambiar de tu mundo para alejar ese estrés, ¿no? entonces tú dirías que el hombre es más estresado que la mujer. No más estresado, pero tiene un camino de cómo salir de eso, ¿no? Porque también, digamos, moviendo vuestro propio proceso de estoy en la casa, tengo que hacer esto, él tenía que resolver afuera, ¿no? En la casa, sembrando, lo que sea. Entonces, está muy en su código de, bueno, tengo que hacer otra cosa diferente, ¿no? Y como te digo, en este tema de los videojuegos, realmente los más adictivos son los de pelea, los de casa, ¿no? Como el ejemplo que les decía de Fortnite, ¿no? Y también algo que me estaba dando cuenta es de que, digamos que un momento en que los gráficos, ¿no? Las cosas iban muy bien, ¿no? Tú puedes ver pues el Street Fighter, el primero, a lo que tenemos ahora. Aparece un juego muy interesante que es Minecraft, ¿no? Que tú lo ves y está todo completamente pixeleado. Es muy, por así decir, feo gráficamente. Se podrían hacer árboles más bonitos, tierra más bonita. ¿Cómo es que algo así tiene tanto éxito, ¿no? O sea, hay muchas versiones, puedes crear muchos suscriptores, millones en esto. ¿Qué piensas de eso, Oris? ¿Por qué el éxito de Minecraft? Yo creo el éxito es uno por los píxeles, porque no solo captura las nuevas generaciones, sino también las antiguas, ¿no? Es como una cosa de recordar cómo empezó todo. Por ejemplo, la generación de Enrique, ¿no? Todos los juegos empezaron con el Atari, que todo era cuadraditos, ¿no? Eso es lo que veías en la pantalla. Entonces creo que Minecraft fue exitoso, uno por eso, ¿no? Porque trajo memorias y sus jugadores también eran personas adultas de las primeras generaciones de juegos y tenía todos los condimentos para también jalar a las nuevas generaciones, ¿no? Por ejemplo, los Legos, ¿no? Los Legos es algo como algo de siempre, ¿no? Como que no ha perdido la popularidad, ¿no? Y
todos los niños tienen esa tendencia a construir cosas. Creo que Minecraft también tenía un poquito esa esencia, ¿no? De poder construir cosas, construir mundos. También viene lo de Super Mario, ¿no? Construir mundos, construir tus propios lugares, construir tus propias casas, ¿no? Tener tus animales, yo lo veía a mi hijo jugando con eso, entonces veía todo eso, ¿no? Y me parece muy interesante, ¿no? Porque antes los juegos eran para niños, nada más, ¿no? Para niños, pero ahorita ya todo eso ha cambiado, ¿no? Vemos adultos, gente ahorita que ya tienen 50, 60 años todavía jugando videojuegos, porque ya se ha vuelto una parte cultural, ¿no? Ya no es algo demográfico, que tú tienes cierta cantidad de años y vas a jugar juegos. Ahora gente de todas las edades juegan videojuegos y como tú dices, Kike, que es una manera de liberar, ¿no? Yo no Pienso, juego videojuegos. la mayoría, ¿no? La mayoría. Y creo que en parte es porque normal. Tu generación fue la primera generación que empezó en esto de los videojuegos. Entonces no se pegó tanto. Mi generación creo que fue una intermedia, pero creo que la generación de Quique estuvo más en contacto con los juegos. Incluso la generación de ahora ya es una parte normal, ¿no? Es una parte normal de la vida. Y quería mencionarles algo también que ustedes mencionaron, de cómo nos relacionamos con la tecnología en general, ¿no? Y cómo nos alejamos también de la sociedad, porque la sociedad se ha orientado de cierta manera, y si a nosotros, a nuestros hijos, por ejemplo, los aislamos de ciertas cosas, claro que para protegerlos de cosas malas en el mundo, ¿no? Pero yo estaba conversando con mi hija, ¿no? Y mi hija me comentaba que los niños que no les dan acceso a Instagram están completamente aislados del mundo en los que ellos se desenvuelven. Es lo que te decía. Y me pareció muy interesante porque yo particularmente, yo trabajo en tecnología. Toda mi vida, desde que llegué a los Estados Unidos, he trabajado en tecnología. Entonces, mi manera de pensar, mi manera de ayudar a mis niños decía, yo pensaba en mi cabeza, ¿no? Yo quiero que mis hijos estén preparados por el futuro, porque el futuro se viene por acá, ¿no? Entonces, siempre les di acceso a plataformas, claro que con control, ¿no? Y veía qué cosas pueden ser peligrosas para ellos. Y mi esposa no necesariamente estaba de acuerdo con la manera en que yo veía las cosas, ¿no? Y tiene razón, porque a veces, tú sabes, las peleas crean un balance, ¿no? De cuánto los restringimos y cuánto les damos acceso. Pero conversando con mi hija después de años y viendo que ella, su mundo es completamente diferente al mío, ¿no? Y cómo muchos niños se ven aislados de los grupos por ese mismo de restringirlos, ¿no? Entonces vi que fue bueno tener este balance, ¿no? El tira y jala entre yo les doy acceso y ella no quiere demasiado acceso, ¿no? Entonces es como que todo se va balanceando por sí mismo, ¿no? Balanceando por sí mismo en cómo uno se relaciona con él, ¿no? Bueno, ese balance, digo yo que quizás se observa que está implícito en la forma como se ha desarrollado la tecnología. Sí, como decía aquí que los juegos de video han ido más para los hombres, me inclino a pensar que de repente la IA, la inteligencia artificial, como estructura de lenguaje, me imagino que apela más a las mujeres. No sé, es especulando, ¿no? Acerca de esto. ¿Por qué? Porque la mujer está más tirada al lenguaje, al uso y a la organización de conceptos variados para sostener. O sea, pero la mujer no se comunica buscando... Ahí. Me parece que las mujeres se comunican de manera hablada. Los hombres nos comunicamos más de manera escrita. Tengo esa pequeña sensación. Y ahorita el AI recién está abriéndose a la comunicación hablada, como vemos con Alexa, ¿no? De repente con Alexa. Pero Alexa está súper muy primitivo en ese sentido, ¿no? Pero mira, interesante que hagan las voces de las computadoras o de los servicios como Alexa femeninos, ¿no? Es cierto. ¿Cuál es la intención y por qué es que podemos prestar mayor atención a la voz femenina que a la masculina? O sea, creo que, como tú dices, son como pulsos, ¿no? Momentos de desarrollo que llevan en una dirección y momentos en otra. Yo sigo pensando que el Internet, que ha unificado al planeta con estos flujos de información, es como una especie de corteza cerebral, ¿no? Así como nuestro cerebro viene por capas, tenemos la capa reptiliana, luego la capa de mamífero y luego la corteza cerebral. Creo que como colectivo también hemos desarrollado esta última capa, ¿no? La noósfera, la conciencia que está vibrando ahí en el Internet todo el tiempo y que nos va a llevar obviamente por estos pulsos de expansión a otros niveles más, al siguiente nivel, donde de pronto ya vas a poder estar inmerso en tus juegos de video, ya no solamente sentado frente a una consola, sino meterte con un casco que lea tu actividad cerebral directamente al interior de ese universo virtual en donde puedas explorar todo esto. Me imagino que para allá vamos, ¿no? Me imagino aquí que tú te comprarías ese dispositivo de inmediato si saliera un casco de eso. El metaverso, eso es lo que pretendía Facebook, ¿no, Quique?
Sí, bueno, lo que pasa es que yo en este punto estoy medio en duda, ¿no? Porque algo que pasa con lo que se lanza muy fuerte, con el Metaverso, y que íbamos a trabajar ahí, como que no funcionó, ¿no? Como que, o sea, se invirtió muchísimo y no se logró mucho. Algunos dicen que era por gráficos, porque todavía pues nuestro avatar no era tan como nosotros, pero por eso les digo, ¿no? O sea, Minecraft es un ejemplo de todo lo contrario. O sea, alguien que va contracorriente, pero que tiene otros puntos. Yo le estaba preguntando a mi hija, que se llama Perla, qué piensa que es lo exitoso de Minecraft, ¿no? Y en mi mente estaba preguntándome que tiene que ver mucho con lo que pasa con Clayroft, ¿no? De que hace todo esto, ¿no? Por ejemplo, hay libertad total. No te dice qué hacer ni cuándo, ¿no? Puedes construir, explorar, sobrevivir, pelear. Eso es lo que pasa con Minecraft, ¿no? Si tú quieres, solamente puedes ponerte a construir una simulación de lo que es tu casa, ¿no? Igualito. O si tú quieres, te vas de casa, o si quieres... No es como un juego que tienes que hacer, ¿no? Creatividad infinita. Puedes construir lo que quieras, ¿no? O sea, puedes hacer mundos. Lo otro también es que algo que pasa con Minecraft, a diferencia de otros juegos, es de que es apto para todas las edades. Lo que mencionaba Boris, que Lego dice, creo que de 3, 4 a 99. Todos pueden jugarlo. Hay también un tema de multijugador, ¿no? En Minecraft, que le puedes decir a tu primo, le puedes decir a tu hermana, oye, conéctate, vamos a jugar a tal hora, vamos a hacer algo, ¿no? Bueno, eso es algo que no tiene este Expedition 33. También las actualizaciones constantes, ¿no? Es algo importante y quizás es algo que tiene FIFA, ¿no? Que sí ponen a nuevos jugadores, que ya no va a estar jugando, o sea, si te ven jugando con un FIFA 18, ¿no? Donde quizás Messi está todavía en el Barcelona, ¿no? Es como, oh, no, tu juego no está actualizado, ¿no? Él ya está aquí en el Inter de Miami. También algo que pasa ahora y da mucho éxito son los YouTube y stream. Personas que comienzan a hablar, o lo probé, o me gustó, o mira, puedes hacer esto, o mira, hacer competiciones. Es más, hasta el propio MrBeast hizo una competición dentro, ¿no? De que el último que quedaba vivo ganaba 100,000, 1,000,000, no me acuerdo cuánto era, ¿no? También hay una sensación de logro. Cuando pasas niveles, desde Mario Bros, ¿no? Llegabas al castillo y había una sensación de bajabas la bandera y era algo tuyo. Cuando vas a la princesa. Hasta que llegabas a la princesa, ¿no? Entonces, Minecraft dice, triunfa porque no te consume una historia, sino que te da un mundo y te deja decidir quién quieres ser dentro de él, ¿no? Y eso es lo que pasa también con este videojuego de Expedition 33. Tienes todo un mundo y el juego se adapta de que según tus decisiones, o sea, no tienes que ser el Mario Bros bueno, ¿sí? Puedes ser el Bowser y vas a tener una situación diferente. Entonces, ahora, otra de las cosas que quería explorar y que también estuvo muy en boga estas semanas, es una película que sale a partir de un videojuego, ¿no? ¿Han escuchado de Five Nights at Freddy's? Oh, este juego de niños, ¿no? Es un poquito de terror, ¿no? Es de terror, sí. Sí, mi hijo lo jugó por un tiempo. Y muchas personas, mira, si ustedes ven en el Rotten Tomato, tiene 15% de la crítica de cine, pues malísimo, ¿no? Pero los que han jugado el videojuego y salen de ver la película, es la mejor película del universo. ¿Están hablando de Five Nights at Freddy's, esa? En la 2, ajá. No, sí, he oído. Bueno, a mi hijo le gustó el juego y la película. O sea, Exacto, ¿esta ¿no? es la Entonces, segunda película? ¿Han habido dos entonces? Sí. Sí, Ok. ajá. Y como te digo, o sea, si tú miras los reviews en Rotten Tomato, las personas que saben de películas, de cosas así, 15%, súper mal. ¿Kike, tú la viste? No la he visto, ¿no? La verdad es que cuando en Rotten Tomato menos de 80, prefiero no gastarme o esperar que salga en alguna de mis plataformas de streaming, ¿no? Entonces, si va a salir en Netflix, en Disney. Si es más de 80, yo ya digo, bueno, voy a invertir en el cine. Me pregunto si la habrán orientado a la parte de miedo o si la orientaron más a la parte de aventura, ¿no? Porque el juego es como de miedo, ¿no? En general. Ahora, no es la única, ¿no? O sea, también no sé si se acuerdan de Tomb Raider. Habla de Angelina Jolie, ¿right? Lara Croft. Con Angelina Jolie también, o sea, un peliculón, ¿no? Hay otras películas que han sido
basadas, ¿no? En videojuegos, ajá, como Uncharted, por ejemplo, también es una película que pegó muy bien. Sí. Resident Evil, Algunas pegan bien, otras pegan bien mal, como la que hicieron de Street Fighter. Esa fue una Mortal Kombat película, también. sí, Mortal Kombat también, algunas películas malas. Pero sí, como que buscan un juego exitoso y tratan de hacer una película basada en eso, ¿no? A veces son buenas, a veces son muy malas porque no logran capturar, creo, la esencia de los personajes o tratan de poner demasiados personajes porque los videojuegos tienen muchos personajes, ¿no? Entonces tratan de que todos tengan una oportunidad de brillar dentro de la película y es demasiado. Creo que las personas no son capaces de procesar o no hacen bien el guión para que todos brillen, ¿no? Dentro de una O trama. también quizás el director, el que se hace cargo de esto, está mandado a hacer una película, ¿no? No es un No, fanático real, ¿no? Y ya. ahí también marca la Es diferencia. cierto, es cierto. Uno tiene que estar bien identificado con la trama o haberlo jugado, ¿no? Para entender qué es lo que tiene que hacer. Ese es un buen punto. Es como lo que pasó con The Witcher, ¿no? Esta serie de Netflix donde salía Henry Cavill. Parece que él es un gamer, él sí disfruta de sus juegos de video y esto, y conocía como el universo de tanto de la parte literaria como de la parte de juegos de video, y dicen que a la hora de trasladar ciertos juegos a la pantalla como que él se pone en desacuerdo con los directores y termina en crisis, en conflictos y termina abandonando el proyecto o lo sacan del proyecto, ¿no? Y bueno, parece que sí, la adaptación es difícil. Entiendo que la gente ve el potencial, ¿no? Dirán, hay tantos millones de personas jugando este juego de video, convirtámoslo en una película, y luego la película es fatal. Entonces no va de esa forma, a menos que estén súper involucrados, ¿no? El director que sepa y que participe activamente del juego. Está viendo los porcentajes sobre mujeres y hombres. Fíjense que si bien el principio era cierto, los primeros juegos parece que fueron diseñados para niños exclusivamente, ¿no? Y con el modelo arquetípico de los mitos clásicos, el caballero, el dragón, la doncella, ¿no? Como en Mario también, que hay que rescatar a la princesa. Sí. Pero dice que si bien inició así, en nuestros días ya se están emparejando las cosas. Estaba viendo que en las estadísticas, por ejemplo, a nivel global, la proporción de jugadores está casi igualada, alrededor de 51% hombres, 48% mujeres a nivel planetario, ¿no? En los Estados Unidos es el 53% de jugadores hombres y 46% mujeres, bueno, con un 1% no binario u otro. En España, según un estudio reciente, por primera vez las mujeres representan más que los hombres entre todas las personas que juegan videojuegos. En España ya se están invirtiendo En las cosas. España, Y interesante. parece que en China hay más balance, hay más Me equidad. pregunto, me pregunto, o le puedes hacer una pregunta a Lumen, si los videojuegos que juegan las mujeres son diferentes o son los mismos que juegan los hombres. Buena pregunta, a ver. Aunque, ¿sabes? Quiero consultar algo más, A ver, porque a ver. acerca de esto que me dices, lo que yo creo es que ahora sí hay un balance, pero lo que yo creo es de que los hombres somos más propensos al tener ludopatía que las mujeres. Bueno, esas son dos preguntas. ¿Cómo era la tuya, Boris? Después pasamos a la otra de la ludopatía. Que si los videojuegos que juegan las mujeres son diferentes a los juegos de los hombres A o son ver, los mismos. sí, a ver. Lumen, queríamos preguntarte si los juegos de video que usan los hombres son diferentes a los juegos de video de las mujeres, o estamos hablando de que comparten los mismos. Dime tú. Ups, le borré. A ver, otra vez tengo que plantearlo. Lumen, perdón, te repito la pregunta. ¿Los videojuegos que juegan hombres y los que juegan mujeres son diferentes o son los mismos cuando hablamos de estas estadísticas que me has presentado? No hay problema, te lo aclaro. En general, hombres y mujeres juegan muchos de los mismos juegos, pero sí hay algunas diferencias en las preferencias. Por ejemplo, los hombres tienden a inclinarse un poco más hacia juegos de acción, disparos o géneros competitivos como los esports. Las mujeres, por otro lado, suelen tener una presencia fuerte en juegos de simulación, aventuras narrativas o juegos móviles y sociales. Eso no quiere decir que sean mundos separados, hay muchísimo solapamiento. Al final del día, muchos juegos son disfrutados por todos y las preferencias varían bastante de persona a persona. Ok, eso suena interesante, ¿no? Los hombres inclinados más hacia los juegos de acción, disparos, y la mujer más hacia lo social, la comunicación, la construcción de imaginación. Me gusta, puedo ver ahí una separación para mí clara
Pero ahora te pregunto algo más. Mi primo Kike está hablando acerca de ludopatía. Y ¿es posible que los hombres sean más adictos al punto de la destrucción con el tema de los juegos de video a diferencia de las mujeres? Dime tú. Es una buena pregunta y es un tema que se ha investigado bastante. En general, los estudios sí muestran que los hombres tienen una tendencia ligeramente mayor a desarrollar conductas de juego problemático o adicción a los videojuegos que las mujeres. Esto no significa que las mujeres no puedan tener problemas de ludopatía en videojuegos, pero estadísticamente se ve un poco más en hombres, especialmente en géneros como los juegos de azar online o los juegos muy competitivos. Esto puede deberse a varios factores culturales, de socialización o incluso de personalidad o cómo se abordan los juegos. Pero en definitiva es un tema que afecta a ambos géneros y no es exclusivo de los hombres. Así que es importante verlo como algo que puede presentarse en cualquier persona, aunque las estadísticas muestren ciertas diferencias. Bien, gracias. Bueno, se han dado cuenta que a veces corre tan rápido con la explicación, Lumen, que se enreda y, por ejemplo, no dijo hombre, dijo hombres, oles, hombres. Sí, sí, algunas veces en vez de decir año, dice ano, porque no puede la ñ Se latina. le va. Pero por la necesidad de explicar tanto contenido tan rápidamente, ¿no? Mira, están apurados los humanos, vamos a decirles todo de golpe. Bueno, se enredan. Pero sí, algo que también estaba pensando, justo me comentaste que fuiste a ver la última película de Avatar, es que Ujú. también hay un videojuego de Avatar, ¿no? Y por ejemplo, Avatar pues es todo un universo para crear, ¿no? Para jugar, para explorar, ¿no? Para meterse otra vez en otra realidad. Pandora es otro mundo. Ujú. Ahí está justificado, plenamente justificado el juego de video. Y claro, si se hace bien, pues puede explotar, ¿no? Como pasó con la Matrix, la Matriz, y que luego le hicieron, o salió simultáneamente casi, ¿no? La película con el juego de video. Y No, eso en fue este caso sumamente primero ha interesante. salido la película, ¿no? Que es muy buena Ujú. y la primera al menos. Creo Y que es después las otras. más fácil de una buena película sacar un juego si lo haces bien hecho, ¿no? Justo estaba viendo el otro día un video que hablaba de los 80, ¿no? Y los juegos de video de esa época. Y en parte de este mini documental mencionaron cuando en los 80 crearon un videojuego, pero más o menos en tu época, hermano, de crear un juego de ET, del extraterrestre, ¿no? Pero contrataron a un programador que era bastante bueno en esa época y trataron de crear un juego, pero apurados, ¿no? Porque toda la onda del ET estaba ahí en su máximo punto y tenían que crear un juego para ponerlo en Atari. El juego fue una desgracia porque no tenía un plan claro de cómo debía ser, se atracaba, tú sabes, no pasaba. El ET se caía como en un hueco y se supone que tenía que salir, ¿no? Por los huecos, pero el juego se atoraba, era una desgracia completa, ¿no? Pero ese es un claro ejemplo cuando el programador tiene poco tiempo para hacerlo por las presiones de las compañías grandes, del marketing y de todo lo que tienen que lograr en ese corto tiempo, ¿no? Para sacarle el máximo provecho, ¿no? Pero no estuvo muy involucrado con la historia de ET y la calidad que se esperaba en esos días, ¿no? Me pareció interesante. No, sí. Y uno tendría que preguntarse, ¿qué es lo que viene en juegos de video, ¿no? Porque si eso es la prehistoria de los juegos de video, un ET que no funcionó en los 80s. Ahora veo en el Valle de Silicón personas tratando de dar comandos, por ejemplo, con un casco que está leyendo tu actividad cerebral. Ya no necesitas usar un mouse. Entonces, cada vez la interacción que tenemos con la tecnología va a ser más sutil, más intuitiva, y en esa medida en que se haga más intuitiva, vamos a poder de pronto ya caer inmersos, ¿no? Como nuestra visión, entrar en el espacio de la simulación, de lo virtual. Y quién sabe, incluso lo que vimos en la película La Matriz empiece ya a vivirse, ¿no? Donde puedas realmente no solamente tener un avatar dentro de un universo virtual, sino poder sentir a tu avatar, o sea, poder sentir lo que siente, usar tus sentidos dentro del espacio virtual, o incluso tener más sentidos virtual, ¿no? No sé cómo diría eso. O morir en el juego y morir en la vida real. Exactamente, ya. Le quería preguntar a Kike, que está más cerca de esta generación. ¿Tuviste la oportunidad de jugar los juegos de Pokémon que mezclabas la realidad con el juego? Este último me acuerdo que del teléfono que íbamos a buscar lugares. Exactamente. Y me pareció ese juego muy interesante. Fue en el 2016 más o menos, porque este juego como que tenía lugares, ¿no? De la vida real, donde tú podías ir a ese lugar y en ese lugar iba a haber un Pokémon en particular, ¿no? ¿Tuviste la oportunidad de jugarlos, Kike? Sí, lo jugué con Luis Junior. Íbamos a ciertos lugares y todo eso. Fue un momento muy, muy interesante. Sin embargo, pienso que porque hubo un declive con ellos, ¿no? Es de que
el que más iba tenía mucha ventaja sobre los otros, ¿no? Sobre un nuevito. ¿El que Entonces, más iba por a ahí, dónde? ¿Al juego o a qué te refieres? claro, o sea, el que más cazaba Pokémones, el que más puntos tenía, lo que pasa es de que ya era invencible, ¿no? Entonces, hubo muchas personas que utilizaban mucho de su tiempo en eso, ¿no? Yo recuerdo que había un cementerio cerca a mi casa que era un lugar de Pokémon, ¿no? De captura. Y podía ir y recoger. Pero como te digo, ¿no? Era algo muy bueno cuando todos estábamos en el mismo nivel, ¿no? Cuando empezó, cuando podíamos, porque también habían batallas, ¿no? Y cosas así. Pero una vez que ocupabas no todo tu tiempo y otros sí ocupaban su tiempo, las diferencias se veían muy grandes, ¿no? O sea, O sea, es que la competencia era mundial, ¿no? O sea, no competías claro, con un el grupo de gente. desarrollador quería premiar al que ocupaba mucho de su tiempo, pero se olvidó de que van a haber pocos, ¿no? Es decir, su pirámide se va reduciendo. ¿Y qué pasa? Que muchos comenzaron a subir niveles, ¿no? A estar muy arriba. Y cuando tú recién entrabas al juego después de un mes, no sé, no habías podido hacer. Estabas muy abajo y ya no podías competir. Ya no podías competir, interesante. Pero ese Claro, es un Podías caso jugar. ejemplo, ese fue un ejemplo, Enrique, de lo que estabas hablando tú, ¿no? Cómo se está mezclando el mundo real con el mundo tecnológico, ¿no? Por eso quería traerlo. sí, mi hijo, por ejemplo, él jugó este juego. Me acuerdo que iba con su celular tratando de cazar estas cosas. Yo lo recogía de la escuela, volteábamos una esquina y me decía, para aquí, porque hay no sé qué Pokémon, ¿no? Y él se bajaba del carro y se iba a capturarlo. Y ya venía midiendo sus cosas. Pero claro, nuevamente no estaba en mi mundo, estaba en este mundo intermedio, ¿no? Entonces yo lo veía a él muy involucrado con eso. Y para él era como, bueno, lo que podía cazar dentro de la escuela, ¿no? En el periodo de recreo, el recess. Pero también decía, hay personas que se dedican a eso. Él me comentaba que habían adultos, incluso gente jubilada que se la pasaba solamente cazando Pokémon. Vale. ¿Sí? Entonces yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que un adulto que sea jubilado dedique su tiempo a eso, ¿no? Pero pensándolo bien, es un tema arcaico, ¿no? También evolutivo, porque este juego de Pokémon permitía tocar un patrón humano que es bien ancestral. Es la idea de explorar un territorio, de recolectar, de caminar el territorio para conocerlo, de encontrar criaturas. O sea, es la aventura, ¿no? Ahí, por ejemplo, no sé, quizás cabría preguntar si eran más los jugadores hombres o mujeres, porque ahí estábamos cazando. ¿Cómo Cierto. funcionaría eso? La verdad es que se veían más hombres, ¿no? En estos lugares, pero... A ver, voy a ver Lumen, a ver. Ujú. Lumen, en este juego de Pokémon donde iban cazando los Pokémon por las calles, ¿tú dirías que estaban más hombres involucrados que mujeres? Porque esto parece una cacería. En realidad, con un juego como Pokémon Go, que es el que estás mencionando, la distribución de género ha sido bastante equilibrada. De hecho, Pokémon Go atrajo a una cantidad muy amplia de jugadores de todo tipo, tanto hombres como mujeres. Es cierto que la idea de cacería puede sonar más a algo tradicionalmente asociado con lo masculino, pero en la práctica Pokémon Go fue un fenómeno tan social, tan familiar y tan abierto que muchas mujeres también se sumaron a la experiencia. Así que no hubo un gran sesgo de género. En otras palabras, fue un juego bastante inclusivo en ese sentido. Y también es porque Pokémon tiene a un varón y una mujer como personajes principales. Ujú. Entonces eso también ayuda a que de esto. Quería mencionar algo más también, ya que estamos en estos videojuegos para tocar casi todos los puntos. Uno de los juegos que ha ganado 2 o 3 veces el mejor juego del año ha sido Zelda. Entonces Zelda ha tenido varias participaciones y Zelda viene desde los píxeles, ¿no? O sea, algo que me parece muy interesante es de que Zelda empezó con cosas chiquititas, o sea, de puntitos, y cómo es que una historia y una trama llega a las ligas mayores. Porque, por ejemplo, hablar de Mario Bros. Es hablar del pasado. O sea, no hay un juego ahorita que resalte. Si tú quieres jugar Mario Bros. Es porque quieres recordar tu infancia o tu juventud, ¿no? Cuando vienes a la consola. No algo que o porque tú le estás enseñando a las nuevas generaciones de Mario Ahora hay Bros. películas de Mario Bros. Va a salir una pronto. Sí, ha habido Salió también, ¿no? Pero lo que volvía, ¿no? Era que Se Zelda, congeló. o sea, al dar lo que tiene, ha crecido, ¿no? Ha hecho una mejor historia, ha hecho mejores gráficos y sobre eso ha vendido a propias nuevas generaciones. Yo creo que son diferentes demográficos, de verdad, porque creo que Mario Bros. Todavía tiene su público, ¿no? Zelda Hay también. mucho merchandising, Zelda, ¿no? sí, también. Y Nintendo es una de las compañías más grandes de videojuegos, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Y todo empezó con Mario, ¿no? Y ahora tiene miles de juegos, diferentes tipos de juegos de acción y todo. Y bueno, y Zelda empezó más o menos por la misma época, ¿no? Solamente que Zelda, creo que por la trama, se ha desarrollado de una manera diferente, ¿no? Porque siempre creo que Super Mario fue orientado a esa inocencia, ¿no? Infantil, de descubrir cosas, pero de una manera bonita, ¿no?
En cambio, Zelda siempre fue algo de aventura desde el comienzo, ¿no? De aventura, y los personajes eran diferentes también. Creo que por eso creo que Zelda se ha desarrollado de una manera diferente, ¿no? De repente ahora es más, a la gente mayor le puede gustar, ¿no? Como que siempre Mario se ha quedado en la parte más infantil, pero Zelda tiene para alimentar más, ¿no? Esa parte de aventuras y cosas de personas más adultas, ¿no? Me da la impresión. Bueno, yo de Zelda no tengo muchas referencias más que un amigo que le puso a su perro. Puso Zelda de nombre. Y bueno, claro, el gráfico donde se ve el muñequito con las orejas en punta y la gorrita verde. Pero nunca le he jugado, por ejemplo. No tengo ninguna experiencia de explorar en el universo de Zelda. Y para mí Zelda y Minecraft es como que van ahí de la mano, ¿no? Creo que son de la misma época, no sé, me da la impresión. Zelda es mucho más antiguo. Digo, No, viene de la época de los pixels. Por eso Kike comentaba de que eran cuadraditos antes y ahora es la realidad. Súper antigua. Y no llegué a jugarla yo. Sí, bien. Chicos, también lo que pasa es de que Zelda era un juego que ya te costaba, ¿no? O sea, ahora también recuerden eso, que quería ver eso de la linealidad, ¿no? Para nosotros de pequeños, pagar por un juego $60, $50 era carísimo. Y por ejemplo, eso es lo que ahorita más o menos cuesta dependiendo de la plataforma Clave Obscure Expedition 33, ¿no? Como te digo, antes pagar eso era como, papá no me va a dejar pagar por un videojuego. Quizás por la consola. No pagábamos por juegos en general esas cantidades de dinero, pero las generaciones actuales sí, o sea, pagan $300, $400. El otro día llego a Walmart a comprar. ¿Por la consola o por un juego? Por una consola, por ejemplo, ¿no? Yo llegué a comprar un televisor y vi que había una línea enorme en Walmart y era porque habían descontado no una consola, sino un dispositivo de juego, que no sé ni qué es, ¿no? Pero ahí estaban los papás con sus niños. No, el PlayStation 5 aproximadamente está como $500. Sí, y bueno, me imagino que son como ya la prioridad, ¿no? Para el padre tener interacción con el hijo y, o sea, es de necesidad, ¿no? Como fue la televisión en nuestros días de repente. O yo que soy de la prehistoria, no sé. Claro, están tratando de unir a las diferentes generaciones en las nuevas consolas, ¿no? Que puedan jugar los hijos con los papás. Y creo que ese era el propósito de Nintendo, del Wii, ¿no? De unir a los padres y a los hijos, ¿no? Que tengan un rato donde puedan los antiguos recordar sus memorias con los juegos y los hijos poder jugar en conjunto, ¿no? Esa cosa de comunidad de que podía jugar con los diferentes caracteres toda la familia juntos. Yo tuve la oportunidad de experimentar eso con mis hijos, ¿no? Y fue se sentía muy bien, ¿no? Poder jugar con tus hijos en el mundo de Mario. Era como que todos podíamos entrar en ese mundo, ¿no? Y compartir algo juntos, lograr llegar a los niveles, pasar a niveles nuevos. Era muy bonito, muy bonito. Pero no es que duran tan poco. Por ejemplo, el Wii me parece que estuvo nada más un par de años y luego desapareció. Salieron versiones nuevas y creo que, ¿sabes lo que yo noté? Que cuando se convirtió en Switch, todo cambió, porque el Switch era algo que te podías llevar a cualquier lugar, ¿no? Como que eso que ustedes mencionaban, ¿no? Que algunos juegos como que te aíslan y otros te unen con otro grupo de personas, ¿no? Cuando se volvió un tablet, ya la persona se podía ir para cualquier lugar y jugar solo, ¿no? Cosa que cuando estabas pegado al televisor, estabas ahí con la familia y podías jugarlo en conjunto. Me parece que cuando entró el Switch se perdió un poco esa integración de comunidad. Pero es a lo que iba también los videojuegos, ¿no? Casi la gente trata de jugar solo, ya casi poco en comunidad. Y sí, creo que Nintendo lo entendió. Sí, yo pienso que eso no es muy bueno, ¿no? Y bueno, entrando a ese punto, ¿ustedes qué piensan? Tengo algunas preguntas, ¿no? Para ir cerrando porque ya vamos sobre la hora. ¿Qué consejos ustedes le darían a alguien que siente que juega demasiado? Bueno, en el campo de la terapia yo veo las conductas adictivas por todos lados, ¿no? Y la adicción al final obedece a un mecanismo de defensa. O sea, estás tratando de protegerte de algo. Entonces, el jugar o irse a la ludopatía que mencionaba aquí al inicio es una manera de evitar confrontar eso que es difícil en mi vida. Entonces, es más fácil huir a un juego de video que hablar con mi mujer del problema que tenemos de sexualidad. Es mucho más fácil huir al juego de video que tener que enfrentarme a mi jefe, ¿no? Prefiero matar un monstruo que poder pedirle un aumento. Irme al universo virtual, donde a nivel emocional me siento satisfecho porque parece que llega una resolución, aun cuando en el mundo físico el problema persiste. Entonces yo lo veo de esa manera, ¿no? Yo creo que la meditación puede usarse como un mecanismo de evasión. Creo que yo en mis primeros años de meditación yo la usaba para escapar del mundo y por eso me hice tan diestro, tan hábil con el tema de la meditación. Pero siento que ahora se usan los juegos de video de esa manera, cuando nos inclinamos a la adicción, ¿no?
al O sea, formato. la evitación es parte, ¿tú crees que crea la adicción? Sí, definitivo. No creo que el juego en sí mismo esté haciendo esto. Creo que somos nosotros evitando la vida. ¿Y qué tendría que hacer una persona, ¿no? Para no caer en eso? Encontrar un balance, ¿no? Si yo voy a jugar un juego de video, voy a jugarlo para disfrutar, pero si lo uso como una evasión de la vida, ahí es. Entonces yo debería ir a la vida primero, resuelvo la vida y ya después de repente puedo entrar a disfrutar el juego de video de verdad. De lo contrario, no estoy llevándolo a cumplir su función lúdica, que es su finalidad última. Quique, ¿tú qué piensas? Yo pienso que sí, los videojuegos sí son adictivos, o sea, que se crean para eso, ¿no? No todos, pero que a qué voy, no es de que lo crees para hacer daño, pero por ejemplo, videojuegos donde tienes recompensas muy rápido, o sea, están trabajando algo que tú quieres, ¿no? Que es que te celebren, que te guste, ¿no? Que tú digas algo que está, es que por ejemplo, he estudiado en Canvas en dos universidades diferentes online, ¿no? Y una cuando mandaba mi trabajo era como, ok, trabajo mandado, y otra me salían como papelillo cortado, ¿no? Como que estaban celebrando que mandé mi trabajo y yo mismo me sentía mejor, como, oh, me gustó más porque me celebraban de que mandé mi tarea, ¿no? Ujú. Y con los videojuegos es algo similar, ¿no? Hay algunos videojuegos que te dan rápido, ¿no? O sea, juegas Fortnite y ganaste la partida en 5 minutos y wow, eres el mejor porque eres el más rápido y eso crea algo en ti, ¿no? A diferencia de FIFA, por ejemplo, tienes un juego de 90 minutos, ¿no? Supuestamente lo puedes ajustar de cuánto quieres que represente el partido de soccer, ¿no? Y ahí termina, ¿no? En cambio hay otros que siguen y siguen. En el caso de Clair Obscur es un juego que tú sabes que va a demorar muchísimo, puedes avanzarlo en tu tiempo, pero sí creo que hay, y bueno, lo que gana Clair Obscur es su calidad, ¿no? Su calidad de diseño, de todo lo que han creado detrás, pero sí creo que hay jueguitos que tienen el código por detrás de, ok, te voy a premiar rápido para que tú sigas haciéndolo ahora, ¿no? Interesante lo que comentas y estaba recordando esta plataforma que se llama Temu, ¿no? Que todos conocemos, que es una plataforma para vender, que han tratado o están tratando todavía de competir con Amazon, ¿no? Y es una plataforma lúdica, si tú bajas la aplicación, te está Como dando una ruleta. premios, sí, te está dando premios todo el tiempo de que te ganaste $200 que puedes usar en nuestra plataforma para comprar lo que quieras y es completamente como una aplicación de juegos, ¿no? Y te dan, se supone, cierta cantidad de dinero, pero al final cuando compras no recibes nada de eso, ¿no? Pero te deja la sensación de que has ganado algo. Incluso Y no hay ves una nada, ¿no? fotazo de una medalla enorme, linda, que te has ganado cuando llegues, Sí, una todo cosa así de lata. claro, al final no es nada, ¿no? Pero es como, es su estrategia de marketing, ¿no? Para poder venderte, para hacerte adicto de cierta manera a las compras en su plataforma. Bueno, eso que mencionan de que ciertas compañías van a usar recursos de tecnología para meterte en un loop infinito, claro, eso no es humano, ¿no? Nosotros tenemos principios y finales. De hecho, conversaba una psicóloga el otro día de esto. Pero ¿qué pasa con los juegos de video? Bueno, la producción de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor en el cerebro que te da la sensación de recompensa, ¿no? Cuando tú completas una tarea, quedó perfectamente hecha y tú dices, qué bacán, ¿cómo lo hice? Mira qué bien. Internamente, tu cerebro va a empezar la producción de dopamina como una recompensa. Entonces van a haber ciclos dopaminérgicos, en donde yo ejecuto la acción, recibo esta producción del neurotransmisor y eso mismo que me hace sentir tan bien me motiva a volver a ejecutar la acción. Entonces entro en un circuito del que es difícil salir. Entonces, en ese sentido, los videojuegos y la educación formal en un aula de clases no pueden competir porque realmente la dopamina se encuentra en el lado de la tecnología en este momento. Ha sido diseñada para arrastrarnos en esa dirección. Creo que se puede aprender incluso más de esa manera. Entonces, ir al aula de clases y todo esto ya pareciera sentirse como un mecanismo de control por parte de una sociedad que quería condicionar a sus ciudadanos de cierta manera, ¿no? Ahora creo que deberían usarse medios de tecnología para ayudarnos a acercarnos a la información, ¿no? Y ser más selectivos como sociedad hacia dónde queremos ir. Por un lado se dice que estos juegos pueden, por la adicción, llevarnos a la destrucción, ¿no? Pero
bien usados, creo que pudieran ser también un mecanismo de integrar información y de medios educativos mucho más eficientes, pienso. Ahora también quiero que sepamos algo dentro de lo que es administración, o dentro de lo que es ¿cómo se llama? Con recursos humanos de capacitación. Hay algo que se desarrolla que se llama gamificación. Muchas empresas ahora lo utilizan, que es hacen juegos para que sus trabajadores aprendan. Entonces, inclusive se han premiado, ¿no? O sea, yo recuerdo en una compañía que trabajé aquí en Estados Unidos que te decía, bueno, esta gamificación, lleva este curso, ¿no? Estudialo. O gamificación, yo entendí ramificación. O sea, No, por no, game. gamificación, por game. Gamificación. Ajá. Ok. Y tú hacías el curso y estudiabas, respondías como especie de juegos, ¿no? Y después te daban, no sé, una gift card de $10 para Amazon, para eBay. Entonces era interesante porque la compañía te ahorraba el ponerte y obligarte a estudiar o pagar un capacitador. No, lo tenía online, tú llevabas el curso y te recompensaba, ¿no? Por haber llevado el curso, ¿no? O por haber estudiado. Entonces el mismo trabajador se sentía motivado a estudiar, a aprender, porque recibía una recompensa que no tenía que ser un aumento, era simplemente tarjetas para que compres tus cosas en tu tiempo. Pero es algo que también se habla mucho en el tema de administración, ¿no? De la gamificación, es decir, que jueguen y aprendan sobre lo que están jugando. Me parece una excelente estrategia. Muy bueno, muy bueno. Bueno, y a todos los amigos que nos están siguiendo en este canal, ¿qué piensan de los videojuegos? ¿Son positivos, son negativos? ¿Qué cosas como padres podemos hacer para lograr ese balance que queremos entre lo positivo y, bueno, lo que no queremos? ¿Cómo podemos llegar a ese punto, ¿no? Que los juegos sean algo positivo para todos, ¿no? Que nos contribuyan a la sociedad más que perjudiquen de cierta manera. Bueno, para cerrar ya vamos sobre casi 1 hora y media. ¿Tienen algunas ideas finales que quisieran desarrollar, Enrique? Quiero preguntarle a Lumen acerca de esto. A ver, Lumen, pensando que el ser humano aprende a través del juego, ¿no? Y esto lo digo previo a la aparición de videojuegos. O sea, definitivamente el juego nos ayudó a aprender de manera más rápida. Lo lúdico pareciera ayudarnos a integrar mejor, sobre todo en las primeras etapas del desarrollo. Y quería preguntarte, ¿cómo ves tú el futuro de los juegos en relación al aprendizaje humano? Es una reflexión muy interesante y estoy de acuerdo en que lo lúdico siempre ha sido una... De cara al futuro, creo que los juegos, incluyendo los videojuegos, van a seguir integrándose cada vez más en el ámbito del aprendizaje, y no solo para niños, sino a lo largo de toda la vida. Algunas ideas clave: aprendizaje inmersivo y gamificación. Los juegos van a ser cada vez más usados para crear experiencias de aprendizaje inmersivas. Ya vemos cómo se gamifican entornos educativos, corporativos e incluso terapéuticos, haciendo que la gente aprenda mientras juega y se divierte. 2. Reforzar habilidades complejas. Los juegos pueden enseñar desde habilidades cognitivas hasta habilidades sociales y inicionales. Ya hay juegos diseñados para mejorar el pensamiento crítico, la acción o incluso la empatía. 3. Realidad virtual y aumentada. Estas tecnologías van a permitir experiencias de aprendizaje mucho más vivenciales. Imagina aprender historia visitando virtualmente otra época o practicar un idioma en un entorno simulado. Aprendizaje a lo largo de la vida. No solo los niños se benefician del juego, los adultos también pueden seguir aprendiendo nuevas habilidades a través de juegos, manteniendo la curiosidad y la plasticidad mental. En resumen, el futuro del aprendizaje va de la mano con lo lúdico, y los juegos van a ser una herramienta cada vez más poderosa para aprender de forma más natural, motivante y efectiva. Perfecto. Aunque habló un poco rápido, pero ¿se entendió o no se entendió? Sí, se entendió bastante bien. ¿Alguna otra idea aquí que para cerrar, ya que tú empezaste, puedes completar la idea? Solo eso, ¿no? De que pienso específicamente en Clair Obscur Expedition 33. Tiene todo un trasfondo, ¿no? Una empresa pequeña que logra algo muy grande, ¿no? Basada en buenas ideas. Un juego que tiene que ver mucho con la vida real, ¿no? Y cómo puedes mezclar entre música, arte, pintura, emociones, ¿no? Y también la madurez emocional en los videojuegos, ¿no? Que creo que eso es lo que se maneja. Pienso que ahora los videojuegos es parte de la vida, ¿no? Antes en un momento era, estás perdiendo tu tiempo, cosas así. Y aún ahora hay algunas corrientes que piensan eso, pero que es algo que va con el día a día de las personas. Las nuevas generaciones tienen un tiempo para esto, ¿no? Y es algo que quizás debemos de respetar, pero también controlar. Y lo que decías como padres, ¿no? Como padres quizás tratar de interactuar, quizás tratar de aprender, ¿no? Ver qué es lo que dice el casquito, ¿no? Si dice mature, si dice PG, si dice... Eso también es importante, ¿no? Para que sabemos qué es lo que queremos desarrollar en base a ese juego con nuestros... Muy bien. Bueno, muchas gracias amigos por seguirnos. Suscríbanse, compartan este video, y si tienen alguna idea de algún tema interesante que les gustaría que desarrollemos, pónganlo en los comentarios. Muchas gracias, nos despedimos por ahora y hasta la próxima. Bye.